Antes de comenzar, hay algo importante sobre la anamnesis que necesito que entiendan. En particular, la memoria traumática. Especialmente la memoria experimentada bajo estrés agudo, privación del sueño y miedo a la muerte. El cerebro humano no funciona como una cámara. No registra los acontecimientos de forma objetiva ni los reproduce tal como ocurrieron. Interpreta. Rellena los vacíos. Teje los hechos dentro de una historia. Y muchas veces, cuando lo que estamos viviendo no encaja con lo que creemos que es la realidad, nuestro cerebro hace algo completamente distinto, construye una explicación. Un relato que encaja dentro del marco de lo que creemos posible. La cuestión no es si algo ocurrió a los hombres que están a punto de escuchar. Algo ocurrió, sin duda. La verdadera pregunta es qué sucedió realmente frente a lo que quedó grabado en la memoria. Ese espacio entre el hecho y el recuerdo. Ahí es donde la verdad se vuelve complicada. Esto es la confesión de Jim Patrick Holloway en su lecho de muerte. Ex sargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sirvió 2 turnos en Vietnam. Condecorado con la estrella de bronce y el corazón púrpura. Esta es su confesión final. Murió 3 semanas después de grabar este testimonio. Cáncer de páncreas. Al final, la morfina corría en cantidades considerables. ¿Importa eso? ¿Cambia lo que nos está diciendo? Tal vez. Tal vez no. Averiguémoslo. Mi nombre es James Patrick Holloway, sargento del USMC, retirado. Me estoy muriendo. Los médicos me dan quizá un mes. Puede ser menos. No será más. Hay algo que necesito decir. Algo que he cargado durante 51 años. Algo que me ha consumido más tiempo que este cáncer. Marzo de 1968. Provincia de Cung Nam, Vietnam. Yo lideraba una patrulla de reconocimiento. 7 hombres, incluyéndome. Buenos hombres. De esos en los que confías con tu vida porque no tienes otra opción. Nos enviaron a reconocer una ruta sospechosa de suministro. Eso era todo. Observar y reportar. Una patrulla nocturna normal en territorio hostil. Debería haber sido rutina. Aún recuerdo que desayuné esa mañana. Huevos en polvo. Sabían horrible. Siempre fue así. Pero te los comías porque nunca sabías cuándo sería la próxima comida caliente. Salimos a las 21 horas. Carga de combate completa. M16, granadas, y una ametralladora M60 que cargaba el Cabo Davis. Pesada como el infierno. Davis nunca se quejaba. Hijo de granjeros de Iowa. Fuerte como un buey. La humedad de las tierras altas centrales, no puedes entenderla si no has estado allí. Es como respirar a través de una toalla mojada. Incluso de noche. Especialmente de noche. Llevábamos unas 3 horas cuando ocurrió. La primera piedra cayó quizá a 3 metros de donde caminaba el soldado Murphy. Solo un golpe seco contra la tierra. Nos quedamos congelados. Murphy era nuestro explorador. Tenía buenos instintos. Se dejó caer de inmediato sobre una rodilla, escaneando. ¿Contacto? Susurré. Negativo, sargento. Solo una piedra. Entonces cayó otra. Más grande. Tal vez de 4 o 5 kilos. Salió de la nada y se incrustó en el suelo con suficiente fuerza como para enterrarse. He visto combate. Me han disparado. Me han bombardeado. Una vez un proyectil cayó a menos de 1 metro de mí. Esto era diferente. Esto estaba mal. No había disparos. No había gritos. No había sonidos de armas. Solo piedras volando desde la oscuridad como proyectiles de artillería. ¿Devolvemos fuego? Preguntó Davis. Su voz era firme. Siempre lo era. Negativo. Sin identificación positiva.
Podrían ser civiles. Jesús, ¿qué clase de civiles lanzan piedras de 10 kilos en medio de la noche? Pero no sabía qué más decir. Las reglas de enfrentamiento eran claras: no disparar sin identificación positiva del enemigo. Las piedras seguían cayendo. Intentamos movernos, cambiar de posición. Nos siguieron. Como si quien las lanzaba pudiera vernos en la oscuridad. Como si supieran exactamente dónde estábamos. Entonces Murphy fue alcanzado. Le dio en el hombro. El sonido, aún puedo escucharlo. Como un bate de béisbol golpeando carne. Cayó al suelo con fuerza. No gritó. Solo un gruñido, como si todo el aire hubiera salido de su cuerpo de golpe. Me arrastré hasta él. Su hombro ya estaba hinchado, morado, como si alguien le hubiera metido una pelota de softball debajo de la piel. ¿Puedes moverte? Asintió. No podía hablar, pero asintió. Fue entonces cuando los oímos. Los sonidos, no sé cómo describirlos. No humanos. Definitivamente no humanos, pero tampoco animales del todo. Gritos, aullidos que subían y bajaban, viniendo de varias direcciones, como si se estuvieran comunicando entre ellos. Coordinándose. ¿Qué demonios es eso? Susurró alguien. Pudo haber sido Kowalski. Pude haber sido yo. Es difícil recordarlo. Llamé por radio al mando. Estamos recibiendo fuego de hostiles desconocidos. La respuesta todavía me enfurece. Negativo. No hay actividad enemiga en su sector. No se reporta presencia del Vietcong. Mientras las piedras caían sobre nosotros. Mientras el hombro de Murphy se volvía negro. Estamos recibiendo fuego, dije, intentando mantener la voz calmada, profesional. ¿Puede identificar fuerzas hostiles? Negativo. Solo proyectiles. Origen desconocido. Mantenga fuego hasta identificación positiva. Seguimos monitoreando. Claro. Fácil decirlo desde una base a 20 kilómetros de distancia. Nos atrincheramos, formamos un perímetro cerrado y esperamos el amanecer. Fue entonces cuando los vimos. Movimiento en los árboles. No ramas. No monos. Yo había visto monos. Muchos. Esto era diferente. Se movían sobre dos piernas. Erguidos, como hombres. Pero las proporciones estaban mal. Brazos demasiado largos. Cuerpos demasiado robustos. Y rápidos. Se movían rápido. Uno de ellos entró en un claro iluminado por la luna. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Cubierto de pelo oscuro y espeso. Una cresta en la cabeza, como las fotos de gorilas que había visto. Pero el rostro era más plano. Más salvaje. Y los ojos. Desde unos 50 metros podía verlos reflejar la luz de la luna. Dorados. Como los de un gato. Pero más grandes. Me miró directamente. He sido mirado por muchas cosas que querían matarme. Francotiradores del Vietcong. Soldados del NVA. Esto era distinto. Esa cosa estaba pensando. Evaluando. Decidiendo. Y luego desapareció. De vuelta a la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. ¿Viste eso? Susurró Kowalski. Sí. ¿Qué era? No lo sabía. Antes de comenzar, hay algo importante sobre la anamnesis que necesito que entiendan. En particular, la memoria traumática. Especialmente la memoria experimentada bajo estrés agudo, privación del sueño y miedo a la muerte. El cerebro humano no funciona como una cámara. No registra los acontecimientos de forma objetiva ni los reproduce tal como ocurrieron. Interpreta. Rellena los vacíos. Teje los hechos dentro de una historia.
Y muchas veces, cuando lo que estamos viviendo no encaja con lo que creemos que es la realidad, nuestro cerebro hace algo completamente distinto, construye una explicación. Un relato que encaja dentro del marco de lo que creemos posible. La cuestión no es si algo ocurrió a los hombres que están a punto de escuchar. Algo ocurrió, sin duda. La verdadera pregunta es qué sucedió realmente frente a lo que quedó grabado en la memoria. Ese espacio entre el hecho y el recuerdo. Ahí es donde la verdad se vuelve complicada. Esto es la confesión de Jim Patrick Holloway en su lecho de muerte. Ex sargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sirvió 2 turnos en Vietnam. Condecorado con la estrella de bronce y el corazón púrpura. Esta es su confesión final. Murió 3 semanas después de grabar este testimonio. Cáncer de páncreas. Al final, la morfina corría en cantidades considerables. ¿Importa eso? ¿Cambia lo que nos está diciendo? Tal vez. Tal vez no. Averiguémoslo. Mi nombre es James Patrick Holloway, sargento del USMC, retirado. Me estoy muriendo. Los médicos me dan quizá un mes. Puede ser menos. No será más. Hay algo que necesito decir. Algo que he cargado durante 51 años. Algo que me ha consumido más tiempo que este cáncer. Marzo de 1968. Provincia de Cung Nam, Vietnam. Yo lideraba una patrulla de reconocimiento. 7 hombres, incluyéndome. Buenos hombres. De esos en los que confías con tu vida porque no tienes otra opción. Nos enviaron a reconocer una ruta sospechosa de suministro. Eso era todo. Observar y reportar. Una patrulla nocturna normal en territorio hostil. Debería haber sido rutina. Aún recuerdo que desayuné esa mañana. Huevos en polvo. Sabían horrible. Siempre fue así. Pero te los comías porque nunca sabías cuándo sería la próxima comida caliente. Salimos a las 21 horas. Carga de combate completa. M16, granadas, y una ametralladora M60 que cargaba el Cabo Davis. Pesada como el infierno. Davis nunca se quejaba. Hijo de granjeros de Iowa. Fuerte como un buey. La humedad de las tierras altas centrales, no puedes entenderla si no has estado allí. Es como respirar a través de una toalla mojada. Incluso de noche. Especialmente de noche. Llevábamos unas 3 horas cuando ocurrió. La primera piedra cayó quizá a 3 metros de donde caminaba el soldado Murphy. Solo un golpe seco contra la tierra. Nos quedamos congelados. Murphy era nuestro explorador. Tenía buenos instintos. Se dejó caer de inmediato sobre una rodilla, escaneando. ¿Contacto? Susurré. Negativo, sargento. Solo una piedra. Entonces cayó otra. Más grande. Tal vez de 4 o 5 kilos. Salió de la nada y se incrustó en el suelo con suficiente fuerza como para enterrarse. He visto combate. Me han disparado. Me han bombardeado. Una vez un proyectil cayó a menos de 1 metro de mí. Esto era diferente. Esto estaba mal. No había disparos. No había gritos. No había sonidos de armas. Solo piedras volando desde la oscuridad como proyectiles de artillería. ¿Devolvemos fuego? Preguntó Davis. Su voz era firme. Siempre lo era. Negativo. Sin identificación positiva. Podrían ser civiles. Jesús, ¿qué clase de civiles lanzan piedras de 10 kilos en medio de la noche? Pero no sabía qué más decir. Las reglas de enfrentamiento eran claras, no disparar sin identificación positiva del enemigo. Las piedras seguían cayendo. Intentamos movernos, cambiar de posición. Nos siguieron. Como si quien las lanzaba pudiera vernos en la oscuridad. Como si supieran exactamente dónde estábamos.
Entonces Murphy fue alcanzado. Le dio en el hombro. El sonido, aún puedo escucharlo. Como un bate de béisbol golpeando carne. Cayó al suelo con fuerza. No gritó. Solo un gruñido, como si todo el aire hubiera salido de su cuerpo de golpe. Me arrastré hasta él. Su hombro ya estaba hinchado, morado, como si alguien le hubiera metido una pelota de softball debajo de la piel. ¿Puedes moverte? Asintió. No podía hablar, pero asintió. Fue entonces cuando los oímos. Los sonidos, no sé cómo describirlos. No humanos. Definitivamente no humanos, pero tampoco animales del todo. Gritos, aullidos que subían y bajaban, viniendo de varias direcciones, como si se estuvieran comunicando entre ellos. Coordinándose. ¿Qué demonios es eso? Susurró alguien. Pudo haber sido Kowalski. Pude haber sido yo. Es difícil recordarlo. Llamé por radio al mando. Estamos recibiendo fuego de hostiles desconocidos. La respuesta todavía me enfurece. Negativo. No hay actividad enemiga en su sector. No se reporta presencia del Vietcong. Mientras las piedras caían sobre nosotros. Mientras el hombro de Murphy se volvía negro. Estamos recibiendo fuego, dije, intentando mantener la voz calmada, profesional. ¿Puede identificar fuerzas hostiles? Negativo. Solo proyectiles. Origen desconocido. Mantenga fuego hasta identificación positiva. Seguimos monitoreando. Claro. Fácil decirlo desde una base a 20 kilómetros de distancia. Nos atrincheramos, formamos un perímetro cerrado y esperamos el amanecer. Fue entonces cuando los vimos. Movimiento en los árboles. No ramas. No monos. Yo había visto monos. Muchos. Esto era diferente. Se movían sobre dos piernas. Erguidos, como hombres. Pero las proporciones estaban mal. Brazos demasiado largos. Cuerpos demasiado robustos. Y rápidos. Se movían rápido. Uno de ellos entró en un claro iluminado por la luna. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Cubierto de pelo oscuro y espeso. Una cresta en la cabeza, como las fotos de gorilas que había visto. Pero el rostro era más plano. Más salvaje. Y los ojos. Desde unos 50 metros podía verlos reflejar la luz de la luna. Dorados. Como los de un gato. Pero más grandes. Me miró directamente. He sido mirado por muchas cosas que querían matarme. Francotiradores del Vietcong. Soldados del NVA. Esto era distinto. Esa cosa estaba pensando. Evaluando. Decidiendo. Y luego desapareció. De vuelta a la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. ¿Viste eso? Susurró Kowalski. Sí. ¿Qué era? No lo sabía. No podía ver nada, pero lo oía. Térmico, nada. Ninguna firma. La respiración se acercó. 20 metros. Luego 15. Ahora podía olerlo. Un olor graso, almizclado. No exactamente repugnante, pero definitivamente no humano. Tampoco como ningún animal que hubiera encontrado antes. Algo así como fruta podrida mezclada con tierra, mezclada con algo más. Algo salvaje. Muéstrate, grité, primero en vietnamita, luego en inglés. No queremos problemas. Sal y muéstrate. La respiración se detuvo. Silencio absoluto. Incluso los sonidos normales de la selva habían desaparecido. Entonces, desde algún punto detrás de mí, se oyó un sonido, una vocalización baja y cavernosa, que comenzaba profunda y ascendía en tono. Me giré de golpe, arma arriba. Nada. Pero Davis vio mi movimiento y giró también.
Luego Kowalski. Luego todos. Estábamos girando en círculo, armas apuntando hacia afuera, cada hombre convencido de que la amenaza estaba justo detrás de él. Y entonces lo comprendimos. Nos habían rodeado por completo. Mientras mirábamos en una dirección, se habían movido y posicionado alrededor de todo nuestro perímetro. Estábamos en el centro de un anfiteatro de cosas que no podíamos ver. Tranquilos, ordené, aunque mi voz ya temblaba. Mantengan posiciones. No disparen sin objetivo. Uno apareció, solo por un instante. Salió desde detrás de un árbol a unos 30 metros. Medía al menos 2 metros 10. Cubierto de pelo negro. Hombros enormes. Brazos colgando más allá de las rodillas. El rostro oculto en la sombra, pero la silueta estaba mal. Las proporciones no eran humanas. Se quedó allí, observándonos, completamente inmóvil. Luego apareció otro. Y otro más. Hasta que pudimos ver 6 de ellos, distribuidos uniformemente a nuestro alrededor, en el borde del claro. Todos de pie. Observando. No agresivos exactamente, pero dejando claro un mensaje. Esta es nuestra selva. Están en nuestro territorio. Podríamos matarlos, pero elegimos no hacerlo. Eso fue lo que se sintió. Una demostración de poder. De control. Armas firmes, ordené. Nadie dispara. Nadie se mueve. Permanecimos así lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente no fueron más de 2 minutos. Y entonces, tan silenciosamente como habían aparecido, desaparecieron. Retrocedieron hacia la selva y se desvanecieron como fantasmas. El amanecer llegó poco después. El cielo pasó del negro al gris, luego al rosado. La jungla volvió a la vida con sonidos normales, aves, insectos, monos a lo lejos. Las firmas de calor desaparecieron del visor de Bradley. Las cosas se habían ido. Se habían fundido de nuevo con la selva. Nos movemos, dije. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Registren el área. Documenten todo. Luego nos largamos de aquí. Primero recogimos las piedras. Estaban dispersas alrededor de nuestra posición. Caliza local, pero seleccionadas deliberadamente. Todas de tamaño y peso similares. Perfectas para lanzar. Luego encontramos las huellas. Voy a ser muy claro con esto, yo mismo las medí. 45 centímetros de largo. 18 de ancho. 5 dedos. Impresiones profundas que indicaban un peso considerable. Parecían huellas humanas. Si los humanos midieran el triple de lo normal. Bradley fotografió todo. Teníamos órdenes permanentes de documentar cualquier cosa inusual. Esto calificaba. Había más cosas. Ramas rotas en lo alto del dosel. Corteza arrancada de árboles a alturas que ningún animal conocido podría alcanzar. Y al pie de un árbol grande, un montón de piedras. Un depósito. Preparado para la próxima vez. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Estas cosas habían estado planificando. Regresamos a la base de fuego Morrison. Llegamos alrededor de las 10. Fui directamente a ver al oficial de inteligencia, el capitán Mars. Se lo conté todo. Las piedras, los sonidos, lo que vimos en los árboles, las huellas. Mars escuchó, miró las fotografías, luego las dejó a un lado y me observó durante un largo momento. Sargento Holloway, voy a ser directo con usted. Este informe no puede seguir adelante tal como está. Señor, déjeme terminar. Usted afirma haber recibido fuego sin identificación positiva del enemigo. Está diciendo que fue atacado por criaturas desconocidas. ¿Entiende la posición en la que eso nos deja? Tenemos pruebas, señor. Fotografías. Hombres heridos. Tiene fotografías de senderos y piedras.
La lesión de Johnson podría deberse a una caída. Las demás heridas son consistentes con terreno difícil. Sentí algo frío hundirse en mi estómago. No va a reportar esto. Voy a reportar que su patrulla encontró hostigamiento enemigo leve. Sin bajas. Sin contacto confirmado. Ese será el registro oficial. ¿Y la verdad? Mars se inclinó hacia adelante. La verdad es complicada, sargento. La verdad plantea preguntas que nadie quiere responder. La verdad nos hace parecer que no sabemos qué estamos haciendo aquí. Así que, oficialmente, la verdad es que no ocurrió nada fuera de lo normal. ¿Entendido? Pensé en mis hombres. Pensé en lo que habíamos visto. ¿Entendido, sargento? Sí, señor. Lleve a sus hombres a sanidad. Quedan fuera de servicio 48 horas. Retírese. Salí de esa oficina llevando conmigo algo que no me abandonó en 51 años. El mando sabía. Sabían que había algo ahí fuera, y decidieron que era mejor fingir que no existía. Aquí es donde la negación institucional se vuelve psicológicamente significativa. Cuando una experiencia traumática es invalidada, cuando una autoridad te dice que lo que viviste no ocurrió, se produce un tipo específico de daño psicológico. Se llama traición institucional. La organización en la que confías niega tu realidad. Las consecuencias son previsibles: duda de uno mismo, ira, aislamiento. La víctima comienza a cuestionar su propia percepción. Tal vez esté loco. Tal vez no ocurrió como lo recuerda. Pero aquí está el punto clave del caso Holloway. Había corroboración. 6 hombres más vieron lo mismo. Había pruebas físicas. Fotografías. Heridos. Y aún así, fue descartado. Eso crea un tipo diferente de trauma. No el trauma del evento en sí, sino el trauma de que te borren la realidad. Muchos veteranos de Vietnam reportaron encuentros con los llamados rock-ups, los simios de las rocas. Los relatos son sorprendentemente consistentes: lanzamiento de piedras, movimiento bípedo, vocalizaciones que suenan casi como lenguaje. La posición oficial militar es clara: estos informes no existen o son producto del estrés, el agotamiento y la mala identificación. Pero cuando hablas con los hombres que estuvieron allí, te dicen otra cosa. Te dicen que había algo en esas selvas. Algo que no encajaba en las categorías que usamos para organizar el mundo. ¿Podrían estar todos equivocados? ¿Podría ser delirio colectivo, folclore mezclado con memoria, trauma creando narrativas falsas? Sí. Todo eso es posible. Pero consideren la alternativa. Consideren lo que significaría si tuvieran razón. Si existen especies que no hemos catalogado. Primates que sobrevivieron en regiones remotas. Criaturas lo suficientemente inteligentes como para evitar la documentación. Eso desafiaría supuestos fundamentales sobre lo que creemos saber. Sobre lo que creemos posible. Es de extrañar que el ejército eligiera ¿dejarlo pasar? Intenté hacerlo. Durante años lo intenté. Regresé a Estados Unidos en el 69. En el 71 me casé con una chica llamada Linda. Era paciente conmigo. Tenía que serlo. Las pesadillas comenzaron unos 6 meses después de volver a casa. Siempre las mismas. Esos ojos dorados observándome desde la oscuridad. Esa sensación de estar rodeado por cosas que no podía ver. Me despertaba empapado en sudor, buscando un arma que no estaba allí. Linda me calmaba. Me preguntaba qué había soñado. Nunca pude decírselo. ¿Cómo explicas que viste algo que, oficialmente, no existe? Tuvimos hijos. 2 chicos. Buenos muchachos. Trabajé en la construcción. Trabajo honesto, físico. Me ayudaba a mantener la mente ocupada. Pero no desapareció. El recuerdo. Las preguntas. Una vez intenté hablar de ello con el BA.
Gran error. Empezaron a recetarme pastillas. Dijeron que era PTSD. Estrés de combate. Que probablemente había sufrido un episodio psicótico. No volví nunca más. Los otros hombres de la patrulla, mantuvimos contacto durante un tiempo. Tarjetas de Navidad, llamadas ocasionales. Pero teníamos una regla no dicha, no hablábamos de esa noche. Nunca directamente. Nunca con detalles. Murphy se mudó a Oregón. Trabajó como guardabosques. Irónico, ¿no? Llamaba cada pocos años. Hablábamos de la familia, del trabajo, de cosas normales. Pero a veces había un silencio. Un vacío. Un momento en el que ambos sabíamos exactamente en qué estaba pensando el otro. Se suicidó en 1979. Escopeta en su garaje. Su esposa dijo que tenía pesadillas. Bebía mucho. Nunca hablaba de lo que lo estaba consumiendo. Fui al funeral. Vi a algunos de los otros. Kowalski. Davis. Nos dimos la mano. No hablamos mucho. Pero lo vi en sus ojos. Esa misma mirada hueca. La misma pregunta sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente vimos? Davis murió en el 82. Ataque al corazón. Tenía 41 años. No debería haber pasado. Su esposa me dijo que en los últimos años estaba obsesionado. Coleccionaba recortes sobre avistamientos extraños, ovnis, Bigfoot, cualquier cosa inexplicable. Pensaba que se estaba volviendo loco. Pensaba que lo que vio en Vietnam significaba que había perdido la razón, pero no podía dejarlo ir. A Hernández le perdí la pista. Oí que regresó a México. Al pueblo de su abuela. Me pregunto si le contó que los aluxes eran reales. Kowalski hizo 3 giras más después del 68. Voluntariamente. Seguía regresando. Le pregunté por qué en una llamada en el 75. Porque necesito saber, dijo. Necesito saber si fue real. Si puedo encontrarlos otra vez. ¿Lo hiciste? Silencio largo. Tal vez una vez. O tal vez quería tanto creerlo que me convencí a mí mismo. Ese es el problema, Jim. Después de un tiempo, ya no puedes confiar en tu propia memoria. Pero en 1985 recibí una llamada de Bradley. El francotirador. Había estado investigando. Investigación real. Archivos de bibliotecas. Solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información. Entrevistas con otros veteranos. Jim, encontré 23 incidentes más, me dijo. Su voz estaba excitada, casi maníaca, como la de un hombre que por fin había encontrado pruebas de que no estaba loco. 23 encuentros documentados con lo mismo que vimos. Diferentes fechas. Diferentes lugares. El mismo patrón. Lanzamiento de piedras. Criaturas bípedas. Vocalizaciones que suenan como lenguaje. Huellas gigantes. Es todo igual, Jim. Todo. Y eso es solo lo que he encontrado hasta ahora. ¿Cuántos incidentes nunca se reportaron? ¿Cuántos tipos se lo guardaron porque sabían que nadie les creería? Me envió copias de todo. Informes posteriores a la acción que mencionaban hostiles desconocidos y fauna no identificada. Resúmenes de patrullas describiendo ataques con proyectiles sin contacto enemigo. Registros médicos de lesiones consistentes con traumatismos por objetos contundentes lanzados. Todo descartado. Todo archivado. Todo olvidado. Voy a hacerlo público, dijo Bradley. Voy a escribir un libro. He contactado a una primatóloga de la Universidad de Washington. Está interesada. Cree que podría existir una especie no descubierta. Quiere organizar una expedición. Bradley, no, le dije. Déjalo. Nadie va a creernos. Van a pensar que estamos locos.
No me importa lo que piensen. Sé lo que vi. Tú sabes lo que viste. Esto es importante, Jim. Podría ser el descubrimiento científico del siglo. Pero la verdad es que yo tenía miedo. Miedo a que se rieran de mí. Miedo a que pensaran que era un loco conspiranoico. Miedo a lo que significaría si teníamos razón. Bradley siguió adelante. Contactó a la primatóloga. La doctora Sarah Morrison. Ella lo tomó en serio. Empezó a cruzar leyendas con informes de patrullas. A estudiar rangos territoriales, patrones de comportamiento. Estaba construyendo un caso para una especie primate desconocida en el sudeste asiático, basado en gran parte en la investigación de Bradley. Entonces Bradley murió. Accidente automovilístico. Un solo vehículo. Interestatal 5. Septiembre de 1987. Día despejado. Sin mal clima. Ninguna falla mecánica. Simplemente salió de la carretera y se estrelló contra una barrera de concreto a 100 kilómetros por hora. Murió al instante. La policía lo clasificó como accidente. Posible ataque cardíaco o derrame al volante. Pero Bradley tenía 39 años. Estaba en excelente estado físico. Había pasado un examen médico completo 2 meses antes. Tal vez fue solo un accidente. La clase de mala suerte terrible que a veces ocurre. Pero acabó con la investigación. La doctora Morrison dejó de devolver llamadas. Dijo que había perdido interés. Pasó a otros proyectos. Todo se apagó como si nunca hubiera existido. Pensé en llamarla. Pensé en continuar lo que Bradley había comenzado. Pero Murphy estaba muerto. Davis estaba muerto. Bradley estaba muerto. Y yo tenía una esposa y 2 hijos que me necesitaban vivo. Así que lo dejé ir. Guardé las fotos y los informes en una caja de zapatos en el armario. Intenté olvidar. Pero no puedes olvidar algo así. No de verdad. Siempre estaba ahí. En el fondo de mi mente. En mis sueños. En la forma en que observaba la línea de árboles cuando iba a caminar con mis hijos. Siempre mirando. Siempre preguntándome. ¿Siguen ahí afuera? Ahora me estoy muriendo. El cáncer está en mis huesos, en mi hígado, en mis pulmones. En todas partes. Dicen que quizá un mes. Quizá menos. La morfina mantiene el dolor bajo control, pero hace que todo se sienta distante. Como si estuviera observando mi vida desde fuera de mi cuerpo. Linda murió hace 3 años. Enfermedad cardíaca. Mis hijos ya son adultos. Tienen sus propias familias. Vienen a verme cuando pueden. Traen a los nietos.